Listo, pues ya se está grabando la clase. Entonces, Un hoy vamos a... dermatólogo, directo al grano. Así es, directo al grano. Vamos a ver entonces, análisis multivariado. ¿Ok? Ya vimos desde varias clases atrás que, pues en estadística podemos analizar muchas cosas, ¿no? Diferencias entre grupos, asociaciones entre variables, a través de diversos métodos, como la prueba T, como la correlación de Pearson, como la regresión logística. Vimos muchos, pues, modelos estadísticos que se utilizan con bastante frecuencia y que son importantes que ustedes conozcan. Sin embargo, hay muchos otros métodos adicionales que conocemos como métodos multivariados, que sí los van a ver, quizás no tanto en la literatura en español, en mi experiencia no lo suelen aplicar tanto, pero si ustedes leen en inglés, allá sí lo van a encontrar muchísimo. Entonces sí es importante que ustedes aprendan a, pues, a utilizar estas técnicas, entenderlas, comprenderlas, aplicarlas. ¿Ok? Sobre todo si quieren publicar en revistas de alto impacto, pues generalmente los editores están esperando que ustedes utilicen pues las técnicas que están en tendencia en la actualidad, ¿sí? El análisis factorial que vamos a ver el día de hoy en particular no es una técnica particularmente en tendencia, eso es algo que hace pues ya varias décadas, ¿no? Pero es una técnica que se suele utilizar mucho y que en la siguiente clase vamos a ver ahora sí la tendencia que se utiliza ahora, que es el análisis factorial confirmatorio. Hoy vamos a ver el exploratorio a grandes rasgos, ¿ok? Pero es la base para que entendamos muchos elementos que tienen que ver con el análisis multivariado. Entonces vamos a comenzar pues especificando qué es lo que vamos a ver en cuanto a contenido. Primero vamos a hablar acerca del pensamiento multivariado, en qué consiste, qué hablamos o qué nos referimos cuando estamos haciendo referencia a un análisis multivariado. Creo que es importante entender el concepto, sus ventajas, sus desventajas, ¿ok? Vamos a extender todo aquello que vimos en estadística inferencial. Vamos a ver que realmente todo lo que vimos se puede extrapolar al pensamiento multivariado con sus técnicas específicas, pero al fin y al cabo van a ser una extensión de la estadística univariada a un pensamiento multivariado. Posteriormente vamos a ver técnicas de reducción de datos, que es básicamente en lo que nos vamos a enfocar en esta unidad. Estas técnicas de reducción de datos, si somos estrictos, los pudiésemos dividir dependiendo de si vamos a reducir la información sobre las variables o bien sobre la muestra o los participantes, ¿sí? Y vamos a ver también pues, cuestiones que tienen que ver con modelamiento multivariado, que es lo que en la actualidad conocemos como ecuaciones estructurales. Vamos a ver la introducción porque pues obviamente pues en una semanita no vamos a poder ver muchas cosas de análisis de ecuaciones estructurales, pero bueno, va a ser el principio, las bases para que ustedes al menos puedan entender y leer los artículos y pues a lo mejor más adelante ustedes pueden tomar quizás un curso más avanzado en ecuaciones estructurales. Esa es como que la idea, a lo mejor en su doctorado puedan ahondar con mayor detalle o mayor profundidad acerca de estas técnicas, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Bien, la ventaja o la idea que subyace en el pensamiento multivariado es que, o multidimensional, si lo queremos ver de esa manera, ahorita vamos a ver por qué, pues se refiere a una serie de herramientas para identificar relaciones entre múltiples variables. Eso digamos que es la definición sencilla, tranquila, básica que encontraríamos en un libro. De hecho, la referencia está aquí abajito, ¿no? Ese es el libro de Harlow, el cual es muy bueno. Me parece que no se los puse en el compendio, les puse la versión antigua, creo que es de 2002, la primera edición, pero ya salió la nueva edición en 2014, lo estuve revisando ahorita en vacaciones y me parece un poco más completa, igual y se la subo más adelante. Pero bueno, la idea de pensamiento multivariado, entre muchas otras grandes cosas, pues nace como, pues no necesariamente como una crítica al univariado, porque yo creo que nació, ¿no? De manera natural entre los científicos y los estadistas, pero pues de alguna manera sí responde a estas críticas que hacían o hacen algunos investigadores cualitativos de pensar que la estadística es pues reduccionista hasta cierto punto, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver que no necesariamente es así. Como vimos, creo que incluso desde el semestre pasado, cuando vimos causalidad, ¿se acuerdan? Que una de las críticas que tenía el concepto de causalidad humiana era que reduce la relación entre la variable independiente de la causa con su efecto en la variable dependiente
que es la consecuencia. Y todo lo demás que se maneja en un diseño experimental, lo que busca básicamente es eliminar cualquier otra posible fuente de variación o de explicación de esa causalidad, ¿sí? Lo que le criticaban principalmente es que lo vuelve un proceso complejo a un proceso bivariado, ¿no? Donde hay una variable independiente y una variable dependiente, y una de las grandes críticas es que era muy reduccionista, y hasta cierto punto tienen razón. Y claro está que los fenómenos no son así. Ay, se va a acabar mi pila. Permítame un segundito. A ver, no me cuelguen. Dale, mientras conectas. Bueno, lo vamos haciendo igual, un punto para que igual vinculemos varios aspectos. Incluso la estadística pues, se ha dividido como disciplina, se ha dividido pues, utilizando este sistema de categorías como estadística univariada, bivariada y multivariada. Y esta tiene como punto o criterio el número de variables con las que se trabaja. También algo que comentó Julio es que en la realidad los fenómenos en su mayoría son multivariados, que por cuestiones de estudio, de condiciones en ocasiones, y ahí está la parte de la reducción, o nos limitamos a trabajar en un espacio univariado, el cual es muy, muy limitado, o a nivel de dos variables bivariadas, aunque tengamos un montón de variables, a la hora de analizarlo lo trabajamos de dos en dos, y aunque muchos de estos pues pudieran pensar que son complementarios, se va perdiendo en cada una de las comparaciones por múltiples razones. Entonces, casi todos los fenómenos naturales, y en este caso también sociales, son multifactoriales. Eh, Como les comento, nada más por ciertas cuestiones, son que nos abocamos a reducir el número de variables a estudio como las más importantes y con ellas trabajamos. En su momento, quizás, pues uno va creciendo conforme va conociendo más del fenómeno y puede hacer estudios cada vez más complejos y extensos, tanto en términos de sujetos como también de instrumentos como de variables a trabajar. Y ese es realmente el punto. Casi, casi cuando uno encuentra una beta de un tema, por eso se llama línea de investigación, uno empieza a trabajar sobre ello, empieza a trabajar, y sin darse cuenta, conforme va profundizando, pues en forma casi natural va creciendo el grado de complejidad de sus estudios que realiza. Uno revisa lo que hizo en sus inicios, y se medio espanta porque, pues sí, eso hice yo. Pues sí, pero 20 años antes. Ahora sigues haciendo lo mismo, pero ahora con más experiencia, eso sí. Y bueno, antes de que le ceda otra vez la palabra a Julio, en este pensamiento multivariado también hay otro aspecto que también es importante considerar, sobre todo como concepto. Yo haría la pregunta, en un estudio con dos variables, ¿realmente cuántas variables tenemos en nuestro estudio? O sea, Pues que una, tenemos una variable dependiente y una A y independiente. B, por ejemplo. A ver, ese creo que Shirley iba a comentar algo. Adelante, Shirley. O sea, son dos variables, pero una es la que varía en función de la otra, o sea, una es dependiente y una independiente. Bueno, eso ¿Esa es la sería en el pregunta? esquema tradicional bivariado, pero ya en el esquema multivariado queda implícito. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los diseños factoriales? Generalmente los diseños factoriales son dos variables independientes y una dependiente. Y la dependiente casi nunca se menciona, se queda implícita, porque como parte del diseño es de tipo, ese es de facto. Porque si mete uno más variables dependientes, entonces el estudio ya no se llama diseño multivarial, ya no se llama diseño factorial, sino se llama diseño multifactorial. Pero bueno, regresando al punto, vamos a pensar, vamos a ubicarlo, qué bueno que sucedió esa situación. Tenemos dos variables independientes y una dependiente, nos olvidamos de la dependiente, tenemos dos independientes. En realidad, ¿cuántas variables tenemos? Solo considerando esas dos y dejando a un lado la que sería la dependiente. Vamos a ponerle nombre, una es A y la otra es B.
Adelante, adelante. Shirley, adelante, no te escuchamos, Shirley. Pues serían 2, ¿no? 2. Sure. No. O sea, son 2 independientes y una dependiente. Sí, pero vamos a centrarnos en solo las 2 independientes. Tienes 2 independientes, pero en realidad, ¿cuántas variables realmente tienes? 3. ¿Quién dijo 3? Yo, ¿Por qué 3? porque se toma la dependiente como que está implícita, ¿no? Bueno, en el diseño sí tenemos 3, pero vamos a hacer un lado. Y déjame decirte que tu respuesta es correcta, es 3. Ahora, ¿por qué sería? No incluyendo la dependiente. ¿Cuál sería esa tercera variable y de dónde sale? Puedo inventar, puedo decir que cómo se relacionan. Más o menos, aunque no es Podrá ser. inventado, están relacionados, pero no es exactamente la respuesta. Voy a dar un empujoncito. Vamos a pensar que ustedes tienen una lata de color verde y una lata de color amarillo y tienen 3 brochas. Agarran una brocha limpia, la meten en la lata de color verde y luego sacan y pintan un pedacito de una pared. ¿De qué color queda la pared? Verde elemental, efectivamente. Ahora toman una segunda brocha y la meten en la lata de amarillo. Pintan otro pedazo de pared. ¿Y de qué color queda la pared? Amarilla. Muy bien. Ahora agarran un poquito de la pintura verde, un poquito de la amarilla, la mezclan, agarran la tercera brocha y pintan otro pedazo de pared. ¿De qué color queda la pared? Una combinación rara tirando a marrón. Fue una combinación rara. Entonces la pregunta es, ¿cuántos colores tienen? ¿2 o 3? 3. 3. ¿Cuáles son? Verde, amarillo y la combinación. Exactamente. Ahora, tienen 2 variables o factores. En realidad, ¿cuántos tienen? 3. 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Factor 1, factor 2 y la combinación de factor 1 con factor 2. Perfecto, Así es. excelente. Eso es importante porque es una parte que está allá. Luego hablamos a los nombres del otro. Segundo caso, vamos a ver. Ahora ya no tienes 2 variables, tienes 3 variables, A, B y C. En realidad, ¿cuántas variables tienes en ese grupo? ¿Sigo contestando yo? 5. Si quieres, tanto ya que contestaste, dale. ¿Cuántas hay? 5. 5. ¿Cómo está eso? Son 6. 6. Ah, me parece como, ¿cómo se llama? Subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 7. 7. Ahí va. A la 1, 7 a las 2. Bueno, en realidad vamos a sacarlo. ¿Cómo sale? ¿Quién dijo 6? Vamos a empezar por allá, que es la respuesta intermedia. Gloria. Gloria, ¿por qué 6? Ok, es factor 1, 2, 3, ya van 3 independientes, y la combinación de 1 con 2, y 2 con 3, y 1 con 3. ¿Y no falta algo más? La de todos. La de los 3. Ahí A está. veces. Entonces, ¿cuántas tenemos? 7 ganó Gaby. Ándale, exactamente, excelente. Ahora, reconocen aquí que hay 2 tipos de variables en estas. ¿Cuáles son y cómo las clasifican? ¿Cómo las agrupan? En este ejemplo que pusiste, variables 1, 2 y 3. Y luego variable 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Y 1, Y 2, luego la 3. variable 1, 2, 3.
¿Qué nombre piensan que recibiría la variable 1, la variable 2 y la variable 3? También está cerca. ¿Qué creen? Sí saben, sí saben. Univariables. ¿Pueden ser? Puede ser. ¿Por qué? En realidad sí Porque son variables, pero es vamos una. a ver. Porque son unas, entonces es de uno. Uni. En Sí. realidad sí tiene mucho sentido y es correcta la respuesta. El razonamiento está Vamos bien. a que buscar otra respuesta correcta. Ajá, no es el nombre que se usa en la nomenclatura que se utiliza, ¿no? Pero tu razonamiento es correcto, ¿no? Así es. Y la respuesta no es incorrecta, es correcta. Pero no es, quizás no planteamos bien la pregunta, pero Nada más a ver. vamos a dar otro empujoncito. ¿Les gusta el fútbol? No, ya lo siento como un personaje. No. De todas maneras, te los voy a contar, chamacos y chamacas. ¿Alguien conoce ese personaje? No. No. Está de moda ahorita en las redes sociales. Ah, Lo grosso. aman y otros lo odian. Tiene un grupo de seguidores y tiene un grupo de amigos que están relativamente. Se llama Rodolfo el Payaso. Payaso tiene voz. Bueno, haciendo un paréntesis. En un equipo está formado, vamos a decir que en un equipo hay 18 jugadores. 11 están en el campo y los restantes están en la banca. ¿Cómo se llaman los que están en el campo? No saben. Jugadores en Sale. campo. Titulares. Titulares, ¿quién lo dijo? Excelente. Son titulares. Claro, esa palabra no es la que aparece, no se llaman factores titulares, no es la que aparece en los libros, pero ya estamos más cerca. Otra palabra parecida a titular, con la cual podamos decir factores. Bueno, ahorita Julio les va a explicar el análisis de variable, digo, ¿qué? El análisis factorial, pero hay una parte ahí que tiene que ver con el nombre de uno de estos. Ujú. Nada más a ver. Ah, ya no sé Sí. qué hacer, Julio, pero dile la respuesta ya. Pero lo que estaba diciendo Mariel está bien. O sea, eso quiero dejarlo claro, ¿no? En el sentido de que Mariel de manera acertada identificó que hay, en el ejemplo que estábamos dando, había 3 variables que estaban por sí solas y que iban a tener un efecto sobre la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, a eso le Exacto. vamos a llamar los efectos principales, precisamente por eso. ¿Ok? Mientras que las otras, ¿qué serían? ¿Qué eran las otras que no eran estas que estaban solitas? ¿Cómo las conciben ustedes? ¿Qué se imagina que son? Secundarios o Pues no son necesariamente efectos secundarios como tal, ¿sale? Porque sí tienen un efecto directo como, pero más o menos, o sea, ¿qué los caracteriza a esos elementos? la combinación. Correcto. ¿Y qué otra manera podríamos decir que es una combinación? Pero acuérdense que estamos hablando de variables independientes. Entonces, ¿cómo podríamos decir qué están haciendo esas variables independientes? Asociadas, vinculadas. Más o menos, están cerca, así es. Por ejemplo, imagínense que están haciendo una investigación acerca de alfabetización digital, ¿sale? Y que esta es su variable dependiente y que una de sus variables independientes pudiese ser, por ejemplo, que capacitan a los docentes, ¿sale? Entonces,
Ustedes se ponen y quitan esa intervención. Y otra pudiese ser, por ejemplo, el que también se capacite a los alumnos, ¿sí? O sea, ya tienen 2. ¿Qué va a pasar en estos escenarios? ¿Qué creen que va a pasar entre esas 2 variables? ¿Cómo le podríamos decir a ese efecto de esas 2 variables que están combinadas, como decía Gloria? O que suceden de manera conjunta. Podría ser como reforzadas o algo así. Más o menos, cerca, Ahí les voy a dar cerca. ahí les voy a dar otro empujón, pero yo no sé si vamos a coincidir en el nombre, Julio. Vamos a pensar que, Gloria le envía un correo. ¿A quién le envía? A Mariel. A Mariel. Y Mariel le contesta el correo. En este caso, ambas realizaron 2 acciones. ¿Cómo podemos llamar a estas 2 acciones que realizaron Gloria y Mariel? ¿Qué están haciendo? Además de comunicarse. Sí, está bien. Es esa palabra que yo iba a utilizar, doctor. Mariel y Gloria están. Interactuando. Exactamente. Entonces esas variables son variables. Conectoras. No, ya dijiste la palabra, ahora ponla de una cuestión. Interactivas. Entonces, vamos a decir, el verbo es correr. Tú y yo estamos corriendo. Julio, si mañana va al gimnasio, correrá. Aquí, ¿cómo le llamaríamos a esas variables? Ya identificaste la raíz, cámbiale nada más la terminación. Creo que Mariela dijo, era interactivas. Es correcto, es correcto. Ahora, más exacto, variables de interacción, variables que interactúan. Todos esos son, de cierta forma, la base. Ahora, ¿qué es lo que van a encontrar en la literatura? Pues muy probablemente encuentren, por un lado, factores o variables principales y por el otro, factores o variables de interacción. Pero pues no se queden solo con ese nombre memorizado, entiendan el concepto y si alguien les presenta algo un poco diferente, pero lo van a poder entender. Bueno, esa es la primera parte de la base que creo de pensamiento multivariado, aunque hay más cosas. Adelante, Julio. Sí, entonces lo que comenzaba, bueno, para enmarcar un poquito lo que estaba mencionando el doctor Canto, como él bien decía, digamos que en el lenguaje o como lo van a ver en el software como Jamovi, lo van a ver como efectos principales, interacciones, ¿no? De hecho, si fuésemos estrictos en el ejemplo que nos dice el doctor Canto, cuando son 2, ¿no? Son la primera interacción y cuando son 3 sería la segunda interacción. Si tuviésemos más variables, vamos a tener la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, 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 ¿no? Interacciones. Y se puede hacer tan complejo como ustedes quieran. Pero sí es importante lo que está mencionando el doctor Sergio porque estamos viendo la interacción entre las variables, ¿sí? Y lo que menciona el doctor Canto no es una cosa menor, ¿sale? O sea, recordamos que es una crítica que se les hacía por mucho tiempo a los estudios estadísticos y que era este reduccionismo, ¿no? Bivariado, y que a partir de la introducción a través de estos modelos que empezaron con las ANOVAs, ¿sí? Pero se extendió a muchos otros tipos de análisis adicionales como regresión, etcétera, donde se empezó a explorar y a experimentar con la interacción, ¿no? Entre estas múltiples variables. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la interacción de estas variables, si lo podemos ver quizás como un ejemplo burdo, alguien podría pensar, bueno, es que yo quiero ver cómo es el comportamiento de Mariel, ¿no? Desde una perspectiva univariada, alguien podría decir, bueno, quiero ver cómo se comporta Mariel en la escuela y voy y la observo en la escuela. Quiero ver cómo se comporta Mariel con sus papás, voy y la observo en su casa. Quiero ver cómo se comporta Mariel en su trabajo, voy y la observo en su trabajo.
En los tres escenarios voy a observar a Mariel y probablemente yo identifique que se comporta diferente en los tres escenarios, porque eso es común en los seres humanos. Generalmente nos comportamos de manera diferente en los contextos en los que estamos. Pero alguien podría decir, ok, pero quiero ver cómo es la interacción, cómo Mariel interactúa o se comporta en la presencia de estas tres personas, ¿no? Voy a hacer una fiesta e invito a sus amigos de la escuela, a sus compañeros del trabajo y a su familia. Y veo el comportamiento de Mariel en la presencia de estos tres actores. Y probablemente sea diferente incluso que cuando fue en una situación univariada. ¿Sí nos damos cuenta? Y eso es lo que va a ser la estadística multivariada, perdón. ¿Sí? O sea, ya no estemos pensando en esta variable con esta, sino es esta variable con esta en la presencia de las demás que estoy poniendo en mi modelo. ¿Sí? Es decir, podríamos ver cómo se comporta Mariel con sus amigos en la presencia de sus compañeros de trabajo y sus familia. ¿Sí? O sea, eso hay que tomarlo en cuenta. Ya no lo vamos a interpretar bivariadamente. ¿Sí? Lo vamos a interpretar bivariadamente, pero considerando que está en la presencia de otras variables que están interactuando con todas las demás. ¿Sale? Es muy importante. Y el ejemplo que tenemos en el diapositivo es un ejemplo muy sencillo, muy básico. Yo podría decir que es uno de los más sencillos donde tenemos tres variables, ¿no? Ese es de un artículo que yo estaba haciendo con una colega que estábamos viendo la relación que hay entre el acoso escolar, la victimización, con ciertos problemas de salud bucal como es el bruxismo y los trastornos temporomandibulares, ¿sí? No voy a andar mucho en ello, pero a grandes rasgos el bruxismo es una condición que afecta los músculos masticatorios, donde pues como que aprietas más la mandíbula, ¿no? Espero que nadie de ustedes lo sufran, pero lo que son alumnos y de maestría de PNPC, lo más probable es que ya hayan sufrido bruxismo o lo estén sufriendo o lo sufran cuando estén con mucho estrés, ¿verdad? Entonces seguramente saben a qué. Entonces, este artículo que yo estaba haciendo, yo la idea lo saqué, como bien decía el doctor Canto, eso lo vamos a tener también en nuestra experiencia. Yo por varias, pues por varias, yo un par de años llevo pues siendo como que el estadista de una doctora de la Facultad de Odontología, que creo que Dani, y esa es su tesis de licenciatura con ella, la doctora Mendiburu, ella trabaja mucho el tema de ansiedad con trastornos temporomandibulares, que es una asociación bastante bien estudiada. Entonces, yo cuando estaba por diversas cosas, ¿no? Decidí, pues, ¿será que esté relacionado con el bullying? Como que me metí a averiguar, ¿no? Y realmente no encontré mucho, solo encontré 2 artículos acerca de ello. Entonces dije, oh, y como dice el doctor Canto, ¿no? Cuando encuentras tu beta de oro es como para que la uses, ¿no? Dije, mira, acá hay un tema que sí tiene relevancia teórica, que no muchos lo han estudiado y donde valdría la pena. Entonces dije, yo creo que por lo que me había dicho la doctora Mendiburu, realmente la relación entre el acoso y los trastornos temporomandibulares no sea una relación totalmente directa, sino que esté mediada por la ansiedad. ¿Sí? Entonces yo hice un modelo de mediación, que es el que estamos viendo aquí en pantalla. Donde a partir de este modelo yo puedo explorar la relación directa que hay entre esos dos, entre el bullying y los trastornos temporomandibulares, pero también cómo esto es mediado por la ansiedad. ¿Sí? Entonces, estos problemas, es un problema muy sencillo, es un problema con 3 variables. Pero ese problema nosotros lo podemos complejizar tanto como nosotros queramos. Y acá tenemos uno muy complejo, ¿no? Que vemos en pantalla. Es el Just Say No Model, ¿no? Es un modelo para trabajar, ¿no? La abstinencia sexual y prevenir, pues, conductas de riesgo en adolescentes, ¿no? Y podemos ver que todas estas variables que midieron los investigadores se asocian, ¿no? ¿Con qué? ¿Cuál es su variable que les interesa? Pues el inicio, ¿no? Autorreportado de la conducta sexual en un periodo de seguimiento después de 2 años de seguimiento que le dieron a los alumnos, ¿no? Pero no es nada más aplicar una intervención como estábamos acostumbrados, ¿no? Es decir, solo la intervención, sino que los investigadores evaluaron toda una serie de otras variables que les interesó ver su influencia o cómo mediaban, ¿no? La respuesta de los alumnos, como por ejemplo el tener pensamientos o una actitud positiva hacia la abstinencia, el tener a lo mejor actitudes negativas hacia o creencias negativas hacia el mantener relaciones sexuales, creencias normativas acerca de ¿cómo se llama? Sí, del acto sexual o que tenga a lo mejor pues
actitudes o conductas que disminuyan pues las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual, que eso va a llevar a tener una intención de tener sexo y por último, finalmente, a tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, ese es un modelo súper complejo, que fue más allá de hacer una intervención y un resultado, ¿no? Y vio cómo todas estas variables están mediando que se dé tu outcome, como le llamamos en inglés, ¿no? Tu resultado, tu desenlace. Y así podemos hacerlo tan complejo como nosotros querramos, ¿sí? Ahorita ustedes están un poquito bebecitos, son ya quizás análisis más complejos, pero lo que yo les quiero enseñar con eso es que se puede, ¿ok? Esto se puede modelar, hay técnicas específicas para hacerlo, allá es donde entran las ecuaciones estructurales, ¿no? Tiene su propia metodología, vale la pena y es la tendencia ahora. Pero es importante que sepamos que sí se puede hacer y es la tendencia que está haciendo en investigación ahora. En educación, fíjense que casi no tanto, al menos no en México, lo he visto más en otros países y no en todos, ciertas universidades. Entonces, es un buen campo, ¿ok? Para empezar a desarrollar y hacerte un renombre utilizando estas técnicas, ¿ok? Bien. Pues ya vimos a qué se refiere el pensamiento multivariado, ¿no? Se refiere a pensar, ¿no? Como lo haría el pensamiento cualitativo, de manera holística, multifactorial, ¿no? Si lo queremos ver de esa manera. Y tiene una serie de ventajas y desventajas, ¿sí? Una principal ventaja es que pues amplía el pensamiento para abarcar un contexto más complejo, más amplio, ¿no? O sea, ya no estamos pensando en mi variable, alfabetización digital y la capacitación de los maestros, sino a lo mejor voy a tomar en cuenta pues la disponibilidad de la infraestructura educativa que tienen los maestros, también a lo mejor la edad que tienen los maestros, la formación previa que tienen, o sea, una serie de variables más adicionales que yo pudiese analizar. Otra ventaja es que ayuda a comprender la investigación de otros, ¿no? Una vez que tendemos a aprender el pensamiento multivariado, podemos acceder, ¿no? A leer investigaciones más complejas que probablemente ustedes se lo habrán topado cuando hacían su revisión de la literatura, pero que es un poco más, que quizás lo vieron más complejo y a lo mejor no lo entendieron cuando leyeron, pero que probablemente después de estas clases que vamos a tener, si le dan una segunda leída, van a entender un poquito más aquellas investigaciones que planteaban. Aumenta las capacidades con nuestra propia investigación, por lo mismo que estamos pensando en diversas variables, como ya vas a tener un pensamiento que te obliga o te propicia a identificar otras variables que teórica y empíricamente pueden estar asociadas, pues puedes ampliar más tu línea de investigación, ¿sí? Examina grandes conjuntos de variables en un solo análisis. Ya no vamos a hacer variable A con variable B con variable C con variable D, y así con todos los pares posibles. Y luego que figura 1, que es la relación entre variable A con variable B. En figura 2 es la variable B, y así nos pasamos como que 50, 40 páginas que estamos escribiendo de análisis bivariados. Lo podemos hacer ahora ya de una sola vez, ¿sí? Bueno, proporciona índices para una macro y microevaluación. ¿Qué es macro y microevaluación? Macroevaluación es la evaluación del modelo completo, pero también lo podemos ver en una evaluación más fina de mi variable, de cada una de las variables que incluyen mi modelo, ¿sí? A eso nos referimos con una macro, el modelo completo, y una microevaluación, ¿no? Cada una de las variables que tanto está aportando o si fue o no fue significativa. Y genera, que ustedes aprendan el pensamiento multivariado, genera una actitud más positiva hacia la estadística. Precisamente por eso, ¿no? Porque como nos crecen haciéndonos pensar que la estadística es simplista y reduccionista, pues entender esto nos abre las posibilidades de muchas más cosas, más complejas, más realistas, ¿sí? Entonces, por eso a mí cuando un cualitativo me dice es que la estadística es reduccionista. Pues sí, si solo sabe, digamos que una comparación de T, probablemente le va a parecer reduccionista, ¿sí? Pero si conoce análisis factorial, ecuaciones estructurales, análisis de senderos, análisis de conglomerados, correspondencias múltiples, seguramente no le va a parecer reduccionista, ¿ok? Ahora, ¿qué desventajas tiene? Porque sí tiene una serie de desventajas, porque ahorita lo vemos así chulo y bonito, pero sí tiene una serie de desventajas. Principal desventaja, tiene muchos supuestos multivariados más difíciles de cumplirse, sobre todo la normalidad multivariada, que muchas veces es difícil que se cumpla, y más en nuestra área que es de educación, donde no medimos variables que son enteramente numéricas, sino que son una especie de
índice que calculamos a partir de reactivos, se complica más. Otra desventaja que tiene es que acá sí se necesitan tamaños de muestras grandes, ¿sí? O sea, utilizar estos métodos con una muestra de 30 ya no va a ser suficiente, ¿ok? Algunos estudios de simulación señalan que de 200, 300, 500 muestras grandes, ¿no? Donde voy a necesitar mucha población. Los resultados son más complejos de interpretar porque estamos interpretando la relación entre múltiples variables, ¿sí? Entonces, tengo que tener cuidado en cómo lo estoy interpretando. A veces no es tan intuitivo. Ajá. En mi experiencia, lo que ayuda es ver cómo lo han reportado otros investigadores. Eso ayuda muchísimo, pero no es sencillo de interpretar y a veces de reportar. Los métodos pueden ser difíciles de aprender. ¿Por qué? Porque estos métodos son una extensión de los métodos univariados. Y si no dominamos los métodos univariados, llegar a estos los va a complicar más. Y luego hay métodos que no son o no son vistos de manera univariada, que son más complicados, como el análisis factorial exploratorio. ¿Ok? Pues un enfoque más amplio requiere un pensamiento más amplio. O sea, requiere que nosotros estemos pensando en muchas variables. Y si en nuestra problematización de lo que yo quiero estudiar, yo no pensé en todas estas variables y que a la mitad, ya que recogí mis datos, yo pienso, es que debí incluir esta, pues ya lo arruinaste, no lo incluiste, ¿no? Así tengas una muestra de 1000 personas, no lo incluiste porque no se te ocurrió, vas a estar limitado, ¿ok? Bien. Y con eso quiero llegar a que en cuanto a estadística inferencial, digamos que en síntesis, toda técnica univariada, ¿sí? ¿A qué me refiero con técnicas univariadas? Las que ya vimos, ¿sí? Prueba T, correlación de Pearson, correlación de Spearman, regresión, etcétera. Tiene o puede tener una versión multivariada, que ahorita vamos a ver una introducción a eso. ¿Ok? No los vamos a ver con detalle en este curso, pero sí es importante que entendamos sus equivalentes por si lo leemos en algún estudio. ¿A qué nos referimos con esto? Bien. Primero creo que nos los tenemos que imaginar porque si les digo esa es la multivariada de esta, no lo vamos a entender. ¿Ok? Entonces vamos a entender primero. Cuando queremos comparar, por ejemplo, vamos en un escenario sencillo, comparar dos grupos, ¿sí? Por ejemplo, maestros que recibieron capacitación y maestros que no recibieron capacitación, ¿sí? Y les medimos a lo mejor su alfabetización digital. Pudiésemos ver la alfabetización, ¿no? Estos son los que no recibieron, estos son los que sí recibieron. Estos es la distribución de los que no lo recibieron y su promedio, la distribución de los que sí recibieron y su promedio. Y a grandes rasgos lo que hacemos es calcular si la distancia que hay entre estos dos promedios es lo suficientemente distante como para decir que las diferencias son estadísticamente significativas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esto es importante? Si se dan cuenta, acá solo tenemos un eje, ¿sí? Este eje. Es todo. Todo lo demás que estamos interpretando aquí a grandes rasgos está proyectado sobre este eje. Entonces, digamos que solamente tengo lo que conocemos. Shirley lo debería saber muy bien, que es arquitecta. Tenemos una dimensión. Estamos en un plano unidimensional. Todo se está proyectando en esa única línea. ¿Sale? Y lo que estamos viendo es las distancias que hay con respecto a esa línea. Y nada más. ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos entendiendo lo que sería un modelo unidimensional de una sola dimensión. Sí. Sí. Perfecto. ¿Qué pasaría si en vez de tener una variable, alfabetización digital, tuviese a lo mejor dos? ¿Sí? Alfabetización digital y liderazgo docente. Bueno, pues a lo mejor se vería de manera diferente. A lo mejor se vería así. Por un lado, tengo acá una variable y acá tengo otro eje con otra variable. ¿Sí? Como si fuese un plano cartesiano. Y cada uno de estos representa un grupo. A lo mejor la intervención causó diferencias en la alfabetización digital, que sería en este eje. Fíjense cómo las distribuciones son distantes, pero a lo mejor no causó diferencias, ¿sí? En el liderazgo docente. Pero estamos viendo las diferencias conjuntas, si se dan cuenta. Ya no estamos comparando los dos grupos con la variable A y luego los dos grupos con la variable B, sino que estamos viendo si hay diferencias entre los dos grupos con respecto a la variable A y la variable B de manera simultánea. Entonces, estamos pasando de un modelo
donde tenemos un espacio de 2 dimensiones, es decir, bidimensional, ¿sí? Ahora tenemos 2 dimensiones, X y Y. Y ambas pueden tener sus propias meras y sus propias distribuciones y ver cómo se agrupan, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Un modelo de 2 dimensiones. ¿Cuál creen que podría ser la siguiente escalamiento? ¿Qué creen que sería el siguiente paso? A ver, Marielita, ¿qué sería? Con muchas dimensiones. Pues vamos un poquito más, no tan rápido. Con 3 dimensiones. ¿Sale? Con 3 dimensiones sería el equivalente que ustedes quieren comparar más de 2 variables independientes, por ejemplo, 3, como en este ejemplo, ¿no? Esa sería, por ejemplo, mi hipótesis nula, si lo queremos ver de esa manera, ¿sí? El grupo 1 con su variable y1, su variable y2 y su variable y3. Y el grupo 2 con su respectiva variable y1, y2 y y3. Y ya estamos pasando de un modelo donde era de 2 dimensiones a un modelo de 3 dimensiones. Y lo que estamos viendo es si los grupos de puntos, las nubes de puntos se alejan, ¿no? De manera significativa, lo suficientemente distantes como para decir que son, pues digamos que nubes de puntos diferentes. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Pues eso es la estadística multivariada. Es cuando tengo muchas variables dependientes. ¿Ok? Porque eso hace que esté girando en varios planos. Ya no en una sola dimensión, sino en 2, 3, 4 dimensiones. Y como dice aquí, hasta un espacio p-dimensional si tengo p cantidad de dimensiones. ¿Sí? El principio es el mismo, pero como ya mencioné, ya no lo podemos imaginar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Solo nos podemos imaginar hasta 3 dimensiones. A lo mejor un alien que vive en la 4ª dimensión, él sí se podría imaginar un espacio tetradimensional, pero nosotros no. ¿Sale? Pero el principio matemático, algebraico, estadístico es el mismo. Solo es una extrapolación de él. ¿Ok? Sí, está bueno el tema. Está padre, ¿verdad? Está como para fumarse o comerse unos honguitos mientras estudias esto. Bueno, también recuerden, bueno, no recuerdo, no sé si lo habrán visto ustedes. Lo nuevo ahorita en esto es teoría cuántica. Es parte de la idea de que es cierto, los objetos en su esencia o en la antigüedad se pensaba que solo tenían 3 dimensiones, pero en realidad no es así. Ya han aparecido más dimensiones, una cuarta, como comentó ahorita Julio, pues sería el tiempo. Es decir, el objeto parece que está fijo, pero en realidad no lo está. Bueno, según algunos puntos, o sea, hay un movimiento imperceptible que dadas nuestras condiciones y nuestras limitaciones no lo percibimos. Y el movimiento genera una quinta dimensión, o sea, se puede mover dentro de un espacio que nosotros observamos del objeto en sí, y se puede mover en otra dimensión que sería la cuestión del tiempo. Cuando nosotros ya tengamos elementos suficientes para esto, a lo mejor ya podemos hacer viajes en el tiempo, la máquina del tiempo. Pero en teoría sí ya hay elementos para considerarlo. Así es. Pero el principio matemático es el mismo, ¿no? Aunque por el momento no nos podamos imaginar. Es extrapolarlo a cantidad de dimensiones que tú quieras, ¿no? Y eso nos abre las puertas a muchas posibilidades. O sea, imagínate que estás haciendo una intervención, pero en tu intervención no solamente te interesa ver si impacta la alfabetización digital. A lo mejor te interesa saber también si impacta la iniciativa del maestro, su autoeficacia y a lo mejor incluso algunos efectos negativos, como pudiese ser a lo mejor la autoestima, la discriminación, el acoso escolar, ¿sí? Eso nos abre muchas puertas para que podamos hacer diseños mucho más complejos. Ahora, algo que es importante, todos estos métodos trabajan con una matriz de covarianzas o de correlaciones, si lo queremos ver de esa manera. No se preocupen,
matriz que estamos viendo, solo un ejemplo que estoy poniendo. ¿Qué es una matriz de covarianza? Es una matriz de correlaciones. Pues a grandes rasgos es ver cómo una variable se correlaciona con otra variable, a grandes rasgos. Entonces acá tendríamos cómo la victimización se correlaciona con victimización. Pues obviamente su coeficiente de correlación va a ser 1, porque es una variable solita consigo misma. Entonces su correlación es perfecta. Pero, por ejemplo, acá tenemos la correlación entre la empatía afectiva y la victimización, que sería este. Y así, ¿no? Con cada... Hacemos un paréntesis, Julio, nada más para Sí, adelante, doctor. los conceptos. Julio habló de un concepto que es la matriz. Nada más para recordar, es algo que a lo mejor, bueno, yo recuerdo haberlo visto en preparatoria, pero no sé si todos lo vieron. Además, ya Creo luego que ya los no se ve, han doctor. cambiado. Eso me imagino. Ya ni siquiera se hacen operaciones. Y déjenme decirles que el software, que la mayoría de los softwares que trabajan análisis multivariado, lo que hace el duende que está dentro, trabaja resolviendo matrices. Y es una lástima que ya no se vea, o ya no se puede ver. Claro, ya no es necesario porque ahorita ya nada más uno aprieta el dedito, pero pues no sabe cómo trabaja el duende que está allá dentro del software. Verán que son una estructura de filas y columnas. La primera pregunta, ¿qué observan que hay en las filas? Y la segunda, ¿qué creen que va en las columnas? Nos escuchamos, Mariel. Adelante. ¿Qué ven en las filas? ¿Qué hay? Las variables. Perfecto. ¿Y en las columnas qué iría? Las relaciones. Las mismas variables, no, las mismas variables. O sea, es el número 1. En realidad lo que es... Victimización. Déjame los pongo. Es Julio doctor. puso 1, pero es victimización. La variable es victimización. El número 2 en la columna, pues es la variable 2 que es empatía Ok. Ya. afectiva y así sucesivamente. Como tiene el mismo número de filas y de columnas, esta matriz recibe un nombre. ¿Qué nombre creen que recibiría? Matriz de correlaciones. No, ¿verdad? No necesariamente. Otro nombre porque tienen el mismo número de filas y columnas. Cuadrada o algo así. Perfecto, es matriz cuadrada. Esa característica que ahorita vamos a comentar solo se da en la matriz cuadrada. Hay un dato, o sea, vamos a decir otro concepto igual allá, es que en toda matriz se da, que la interacción o la intersección fila-columna se llama celda. Es decir, el espacio que hay en columna 1, fila 1, bueno, ese que marcó ahorita Julio, ese es la celda fila 1, columna 3. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el acuerdo? Va primero las columnas y luego las filas. Sí, R por C. Siempre es así, R por C. Renglón, columna. ¿Es qué? R por C, es decir, renglón por columna. Siempre es así. Esto es importante. ¿Cuál es la razón? Simplemente es un acuerdo. En realidad podrían hacerlo de otra manera. Si lo hacen de otra manera, pues los matemáticos son bien avanzados, no falla. Le dice, mira, no te preocupes. Lo que pasa es que yo estoy trabajando con la matriz transpuesta. Que es una matriz transpuesta, no es más que cambiar filas por columnas. Eso es transpuesta o transposición. Bueno, ya no quiero enredarles, solo hay muchos conceptos allá, pero solo algunos, los más importantes. Todos los datos que están en las celdas, que están exactamente en la diagonal, que recibe el nombre de diagonal principal, todas son igualitas, tienen un mismo nombre y un mismo valor, que es 1. ¿Por qué? Porque es la relación que tiene la variable consigo misma. O sea, eso es, vamos a decir, el caso tácito. Cualquier otra relación que también obtenga el valor 1, que sean dos variables diferentes, pues podemos considerar que prácticamente es como si fuera la misma variable, exactamente. Entonces, a eso es donde ven todos los unos. Se le conoce como
diagonal principal y divide a la matriz en dos partes, una parte superior y una parte inferior. Julio no puso la que sería la parte superior, solo puso la parte inferior. Ahorita vamos a ver por qué. Si yo les digo que deseo ver la correlación que hay entre empatía afectiva y victimización, ¿cuánto nos da? Está el dato en la tabla. Sí, es este. Punto 111. Exacto. Ahora, ¿y cuánto sería el valor de la correlación o relación entre victimización y empatía afectiva? Lo contrario. Exactamente el mismo valor. Y así es como un espejo. O sea, la diagonal principal es como un espejo. Y todos los valores que tenemos de un lado, del bajo de abajo, son exactamente los mismos, pero como el espejo en el otro lado. O transpuestos, como había dicho el doctor. ¿Por qué no los puso? Porque como sabemos ya esa propiedad, pues ya deja obvio de que todos esos valores son exactamente iguales a su correspondiente de la otra parte de la matriz. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, doctor. Sí, profe. Adelante. Yo creo que Correcto. esos son los elementos. Hay más cosas de matriz, pero yo creo que con esto es Sí, suficiente. nada más voy a hacer una aclaración. Usualmente esta es la con la que trabajamos, es la matriz de correlaciones, ¿sí? Pero no es la única. La matriz de covarianzas es exactamente lo mismo, pero ¿se acuerdan que lo que hacía la correlación es eliminar las unidades de medida? Entonces, lo que va a hacer la matriz de covarianzas es, digamos que, conservar las unidades de medida. De tal manera que la diagonal en una matriz de correlaciones siempre va a ser 1, pero en una matriz de covarianzas no. En una matriz de covarianzas va a corresponder a la varianza de la variable. ¿Ok? La diagonal siempre van a ser las varianzas. ¿Por qué? Porque es la varianza de una variable consigo misma, es su varianza. ¿Sí? Entonces, nada más tengan en cuenta eso. Va a ser la varianza en una matriz de covarianzas. Ahora, dicho esto, ¿qué matrices pueden existir? Como acá mencionabas, la matriz de covarianzas, vamos a trabajar con los datos en bruto, si lo queremos ver de esa manera, con los valores originales, con sus unidades de medida. O sea, si estoy midiendo algo en pesos y algo en kilos, esa intersección de celda va a ser en kilos por peso. ¿Ok? Sí, en kilos por pesos o dinero, lo que sea con el que esté midiendo. ¿Sale? Conserva las unidades, conserva pues los datos en bruto. Y eso es bueno, pero también puede ser malo, ¿sí? Malo en el sentido de que no van a ser comparables una celda con otra, porque son diferentes magnitudes, diferentes unidades de medida. Incluso, aunque sea la misma medida, que sea a lo mejor peso, si algo lo medí a lo mejor en metros, perdón, en kilos, y algo lo medí en libras, va a ser otra medición diferente, ¿sale? ¿Por qué? Porque son unidades de medida diferentes. No así con la matriz de correlaciones. Allá los datos están estandarizados, ¿sí? Y ya no depende de las unidades de medida. Entonces, todos van a tener, el mayor valor que pueden tener es ir entre 1 y menos 1, ¿sí? Ahora, usualmente trabajamos con la matriz de correlaciones en el sentido de que como a veces, la mayoría de las veces mido variables en distintas unidades de medida, generalmente trabajo con área de correlaciones para poder, digamos que, estandarizar todas las variables en un solo tipo de medición, ¿sí? Ahora, ¿qué complicación tiene esto? Bueno, pues que es que no hay un solo tipo de correlación, ¿se acuerdan? Y eso es donde lo complica, ¿sí? Y a eso no queremos llegar a este punto, la matriz de correlación. Virtualmente se puede utilizar cualquier tipo de correlación, pero como nosotros ya sabemos y como ustedes son alumnos de la mía y seguramente ya lo dominan, todo va a depender del nivel de medición. Punto. ¿Sí? La más usual, la más utilizada, la que van a leer por mucho, es la matriz de correlación de Pearson. Que allá lo voy a utilizar cuando los datos son intervalo y razón y asumo una distribución normal bivariada. ¿Sí? Pero no es la única.
Teóricamente yo podría utilizar la correlación de Spearman para si tengo datos ordinales, ¿sí? Pero hay otras dos que se suelen utilizar mucho, la correlación tetracórica y la correlación policórica. ¿Qué es la correlación tetracórica? Y la correlación policórica es la extensión de la tetracórica. Bueno, la tetracórica es cuando tengo datos nominales binarios, que son binarios de sí o no. ¿Sale? Sí o no, hombre o mujer, falso o verdadero, acierto o falla, muere, sobrevive, deserta, continúa, etc. ¿Ok? Y asumimos una normalidad subyacente, que es como en el ejemplo que acabamos de ver en pantalla. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo en la matriz de correlaciones tetracórica. ¿Sí? Lo mismo va a ser la correlación policórica, pero en vez de dividirlo en solamente dos partes, lo divide pues en varias, ¿no? Y entonces estarías viendo, a ti lo que te interesa, si los datos realmente se correlacionaran, a ti lo que te interesaría sería estas diagonales. Allá debería de estar la mayor cantidad de datos. ¿Ok? Eso es lo que hace a grandes rasgos la matriz tetracórica cuando es binario de 2 y la policórica cuando tengo varios. ¿Sí? En la práctica, como investigadores educativos, muchas veces trabajamos con datos nominales u ordinales y técnicamente, en la mayoría de los casos, o debería estar trabajando con la tetracórica o con la policórica. ¿Sí? Y eso es importante porque sería lo que propiamente deberíamos hacer estadísticamente hablando. Ahora, en la práctica, la realidad es que la mayoría de las personas utiliza la correlación de Pearson, aunque no debería de ser así. Y ya vimos por qué. ¿Ok? Ahora, dicho esto, ya sabemos que trabajamos con correlaciones, con matrices, ¿no? Todas las variables consigo mismas. Ahora, ¿para qué es importante eso? Bueno, porque toda estadística multivariada tiene su equivalente univariado y viceversa, ¿no? Y aquí lo vemos en pantalla. Una t-student, su equivalente multivariado sería la t cuadrada de Hotelling o el análisis discriminante. Una NOVA es la MANOVA o Multivariate Analysis of Variance, análisis de varianza multivariado, y también el análisis discriminante. ¿Ok? Regresión lineal múltiple, pues está la regresión lineal múltiple multivariada, que no es lo mismo. ¿Ok? Allá estoy teniendo varias dependientes, acuérdense. ¿Ok? Y luego tengo la correlación de Pearson. ¿Cuál sería su equivalente? La correlación canónica. O sea, tiene sus equivalentes. Y acá estamos yéndonos a lo paramétrico, ¿sale? Porque hay estadística univariada no paramétrica y por lo tanto también hay estadística multivariada no paramétrica. Entonces, pero ese no lo tiene mucho software, lo tiene generalmente R. No les vaya a dar dolor de cabeza. Bueno, nada más para que sepan. Y eso no lo vamos a ver. ¿Sale? No lo vamos a ver en el curso de la estadística multivariada no paramétrica. Tenemos que ver, creo que un semestre nada más de eso. Regresa a la gráfica de la anterior. Ándale, esta. Bueno, eso me lo dijo un profesor de ilustre memoria, que no voy a decir su nombre, pero me comentaba para poder entender, porque eso lo vemos incluso en un plano, pero en realidad siempre es una curva normal, que aquí no se ve como normal, porque lo que nos interesa de esa curva, la curva normal es como que esté saliendo del plano, pero lo que vamos a observar en el plano, pues es su proyección, algo así como una sombra. Y la sombra lo tiene en los dos lados, por eso es esa forma que parece que tiene. Tiene una forma como de una elipse, sí, medio elíptica, pero porque es esa sombra que se proyecta, eso se va a proyectar como de una curva normal que está saliendo por arriba. Suena esotérico, pero así es. Y uno cuando se dice, bueno, ¿cómo podemos entenderlo en la realidad? Me dice, mira, tú nada más observa lo siguiente. Agarra un molino, de esos antiguos que empiezas, no de los modernos que machacas allá, porque operan diferente. Esos antiguos donde tenías que darle vuelta y había una cosa con la que se iba pasando. Entonces dice, pues imagina que pues el plano lo tienes cuando metes la carne y está de una manera. Entonces conforme vas dando vuelta, va a salir.
Entonces dice, de esa misma manera es como sale o emerge la curva normal del plano en el cual se intersectan. Porque las otras dos proyecciones son muy claras, pero esas son tomadas de los factores principales. Recuerden que nos interesa más es el que está dentro, el que se genera por la interacción, porque es lo que nos interesa estudiar principalmente, independientemente de sus diferentes formas. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos, de la siguiente, ¿cuál sigue? ¿Cuál vas a poner? ¿Te Y eso deporte le- o no, correlación? no, análisis factorial, que es a lo que vamos a llegar. Pero aparte de las estadísticas inferencial multivariada, tenemos otros adicionales que pueden ser las técnicas de reducción de datos, que es lo que vamos a ver. ¿Ok? Que todo va a depender de si lo hago para las variables, que sería el análisis factorial o los componentes principales, o si lo que quiero reducir es a la muestra y es con lo que voy a trabajar con el análisis de conglomerados. ¿Sale? Entonces vamos a entender esto. Entonces, técnicas de reducción de dimensiones es una parte de análisis multivariado, ¿no? Allá dice, por ejemplo, en los participantes, el análisis es de conglomerados. En inglés lo van a leer como cluster analysis, ¿ok? Y cuando trabajo sobre las variables, bueno, va a depender si lo que yo hago es exploratorio, que voy a tener componentes principales y análisis factorial exploratorio, o si voy a hacer un análisis confirmatorio, donde voy a trabajar con algunos análisis como path análisis o análisis de senderos, análisis factorial confirmatorio, o los gráficos de ciclos dirigidos, que también ya vimos la introducción del semestre pasado, ¿no? Vamos para que tengamos una idea de dónde podríamos colocar a cada uno, ¿sí? Los confirmatorios los vamos a trabajar siempre con ecuaciones estructurales, ¿sí? Entonces vamos ahora sí a la parte interesante. Es más, vamos a partir acá el video